La Comisión Bicameral Especial de Futuros compartió una sesión telemática en las últimas horas con el Comité para el Futuro de Finlandia, en donde se manejaron varios temas. Esta comisión, que se instaló en julio del año pasado, se enfoca en tratar asuntos estratégicos para el Uruguay a mediano y largo plazo, con capacidad de análisis ante los desafíos y en la promoción de acciones colaborativas para afrontar los grandes temas. Tienen como objetivo promover un diálogo abierto y flexible, a la vez que un método riguroso y especializado en diversas áreas del conocimiento. Cuenta con el asesoramiento permanente de la Cátedra UNESCO en Anticipación y Resiliencia y la asistencia técnica del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En nuestra entrevista central recibimos a Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional, integrante de la comisión, presidente de la misma y además impulsor en la legislatura, en esta y en la anterior, para que se creara una comisión de estas características. Diputado Goñi, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Francisco, buen día, Rosana. Y es que el mundo va muy rápido, entonces si la legislación que históricamente y se decía y se repetía con una especie también de orgullo de que iba tomando los cambios que se iban sucediendo en la sociedad, iba adaptando las reglas legislativas a esos cambios. Esa fue la postura tradicional de la legislación. Ahora, con los cambios que suceden permanentemente y con el impacto y la envergadura que lo hacen, si la legislación va a seguir haciendo, si los parlamentos van a seguir adaptando tiempo después los cambios que se vienen dando, lo que ocurre además ya es que cuando los va a cambiar las reglas a los cambios que ya se dieron, ya esos cambios se cambiaron, si vale la expresión, varias veces. Claro. Entonces pasaría a ser un parlamento museo más que una casa de las leyes y la representación ciudadana. Por eso yo creo que la ciudadanía toda ya la tiene bien claro de que los cambios son impresionantes absolutamente en todas las áreas de la sociedad, en todas, no solamente en la economía y el trabajo, que es quizás de lo que más se habla, ¿no? Pero toda nuestra, cuando nosotros miramos ahora que esa contabilidad, ese registro que llevan nuestros celulares, que la mayor parte del día estamos enganchados, por supuesto también trabajando, pero bueno, ya pasamos a tener una vida digital, ¿no? Cada vez más. Entonces, cuando ese mundo digital, que no es el mundo físico, está vinculado, pero de alguna forma hay una intermediación digital y por supuesto una velocidad y un espacio inconmensurablemente mayor. Bueno, todo eso nos lleva a que también las reglas que hay que establecer, porque si no, ese mundo digital también te puede atropellar derechos, y de hecho está pasando. Existe ahora, o se está abriendo en los parlamentos del mundo, una nueva forma de legislar, que se conoce como la anticipación, la gobernanza anticipativa, que es un nombre medio complejo, pero lo que se busca es, no solamente miramos lo que ya pasó o lo que está pasando, sino lo que claramente uno puede ver que muy próximamente, mucho más rápido de lo que uno pensaba, va a suceder. ¿Por qué? Antes uno decía, no, las tendencias, cuando se hacía prospectiva hace un tiempo, ¿no? Entonces uno miraba los cambios que iban a venir, y miraba a Europa, y miraba a algún país más desarrollado, y decía, esto dentro de 20 años va a pasar acá. Bueno, ahora esos 20 años se reducen a días, claro, ¿no? Diputado, antes de profundizar más en qué es lo que va a hacer la comisión y sobre todo el cómo, que es la pregunta que se me alojó mayormente cuando preparaba el reportaje en las últimas horas. La comisión ha tenido 7 sesiones, la última fue este encuentro con la gente de Finlandia. La pregunta inicial es: ¿cómo se gestó realizar una comisión como esta, que además tiene unas características especiales, al ser bicameral y alojada, como se conoce allí, dentro de la Asamblea General? ¿Cómo nació la iniciativa, en particular suya, es uno de los impulsores de esto, de generar una comisión de estas características? Sí, que una precisión.
la novedad no es solamente esa que tú decís, la gran novedad de la Comisión de Futuros es que está integrada también por expertos de la ciencia, de la tecnología y de la bioética que no son parlamentarios. Quizás ahí está el gran cambio, digamos, revolucionario. ¿Y por qué se da? No por gusto. Antes, como yo te decía, los parlamentarios tenían las posibilidades de manejar estos cambios, incluso con el sabelotodo que tenían antes los legisladores, porque el conocimiento era mucho menor, y capaz que los legisladores eran mucho más estudiosos que nosotros. Ahora, es absolutamente imposible en el mundo de hoy, con el conocimiento que se ha multiplicado por cientos de veces en los últimos años, ¿no? Esa multiplicación del conocimiento lleva a que, bueno, si queremos legislar los temas importantes, necesitamos, como por ejemplo pasó la muy buena experiencia del GACH, que hizo el presidente de la República, e instaló en la torre ejecutiva un grupo de expertos. ¿Qué hacen los parlamentos? ¿Qué están haciendo los parlamentos del mundo? Y meten un grupo de expertos, y lo estamos haciendo nosotros, ya lo hicimos el año pasado, y ya lo estamos haciendo este año, en este año concretamente para el trabajo del futuro, el gran tema. Es decir, está cambiando impresionantemente todo el tema del trabajo, no solamente la destrucción de empleos, la automatización, la digitalización, sino también las condiciones de empleabilidad. Bueno, todo eso hay que prepararlo, hay que anticiparlo, y para eso hemos incorporado, y es bueno decirlo, pasa en todo el mundo, pero en Uruguay especialmente, todos los expertos que llamamos, locos de la vida, aceptan trabajar honorariamente para contribuir, y yo te diría que con mayor protagonismo incluso que nosotros, porque saben 500 veces más que nosotros sobre esos temas, y precisamente yo ayer le preguntaba a los parlamentarios finlandeses cómo hacían, porque Finlandia fue el país que hace 30 años empezó con esto y por eso está donde está, ¿no? Cuando todos vamos para un lado, ellos ya fueron y vinieron 3 veces, ¿no? No quiero profundizar en los casos que tenemos acá de Finlandia, que nos demuestran claramente que van 20 pasos, 20 años adelantados, y lo hicieron gracias a esta forma de legislar, un sistema de anticipación que les permitió siempre ir paso adelante, y cuando nosotros queremos adaptarnos a algo, ellos ya fueron y vinieron 3 veces. Sí, además partiendo de la base de diputados que en países como en el caso particular de Finlandia han pasado por todo tipo de circunstancias que ha hecho que ese crecimiento y esa revalorización de lo propio sea aún más destacado, ¿no? Porque desde el momento, desde los teléfonos celulares, aquellos primeros que tuvieron, ¿no? Cuando empezaron a ser los número 1 del mundo los teléfonos celulares, ya se dieron cuenta que al poco tiempo eso los iban a superar por otras vías, y ya se pasaron, por ejemplo, a las nuevas economías verdes. También sabían que las industrias de materias primas tenían sus días contados, por eso ya están totalmente enfocados en las economías, en las nuevas economías, el hidrógeno verde, todos esos temas que Uruguay también, por suerte, está empezando acá, pero ellos ya tienen un desarrollo impresionante, porque además eso se arranca desde preparar las universidades y preparar las carreras y facilitar que los estudiantes se enganchen con esas carreras. Todo eso, si no se hace con anticipación a la rapidez que va el mundo, usted no agarra nunca el auto, claro, ni el tren ni el ómnibus, los pierde siempre. Por eso, esto que suena a veces, y a veces con sorna, algunos nos dicen, bueno, vamos a dedicarte a eso. Yo por supuesto que estoy en otras comisiones de Constitución y Código, todavía estoy el coordinador de la bancada, estoy en la tierra firme, pero la tierra firme hoy no se puede trabajar si uno no mira lo que viene. Y por eso, tú me preguntabas cómo nació. Esto nació en el 2015, con apoyo de todos los partidos. Ahí hubo legisladores protagonistas de todos los partidos, el Pacha Sánchez en su momento, que era el presidente de la Cámara de Diputados. Nos costó, y eso también un poquito de vergüenza me daba ayer transmitirlo a los finlandeses, estuvimos 5 años para ponerlo en marcha, ¿no? Es decir, insólito. ¿Por qué? Porque nos cuesta creer que también tenemos que adaptarnos. En todo nos cuesta, ¿no?
enormemente, nuestro gran problema, nuestro país es divino, pero nos cuesta enorme adaptarnos a los cambios y ver que la realidad del mundo... ¿Se cortó? Se cortó allí la llamada con el diputado Rodrigo Goñi, a ver si estamos allí. Sí, pero lo importante es que estamos en marcha, Francisco, estamos funcionando. Ya el año pasado se hizo un trabajo excepcional con un paneo, estuvieron todos los expertos de la ciencia y la tecnología en el Parlamento. Estamos publicando en estos próximos días todos los aportes que nos hicieron en un paneo general de los grandes desafíos en todas las áreas, pero ya este año nuestro compromiso, y ya nos pusimos a trabajar en el tema del trabajo del futuro, ¿no? El trabajo del futuro, futuro del trabajo, se le dice las dos formas. Todos sabemos que el 50% de los empleos actuales van a desaparecer más temprano que tarde, en la próxima década. Por lo tanto, hay que ponerse rápidamente a preparar las condiciones para crear nuevos, y el gran tema es la empleabilidad, Francisco. Es decir, ya no es un tema esto de crear empresas. Acá tú podés crear empresas, pero si no tenés los trabajadores, los empleados que estén en condiciones de ocupar esos trabajos, ocupar esos empleos, acá y en el resto del mundo, bueno, tú podés crear todas las empresas que quieras, pero vas a tener que traer trabajadores de afuera. Entonces, claro, el gran tema para el Uruguay, para el mundo, pero para el Uruguay especialmente, sobre todo con los temas de educación que tenemos, es, bueno, poner las condiciones, preparar las condiciones para que nuestros jóvenes y no tan jóvenes puedan ocupar los empleos que, si hacemos las cosas que hay que hacer, vamos a ir creando, sustituyendo lo que inexorablemente la tecnología y la digitalización van a ir destruyen día a día, ¿no? Bien, diputado, justamente yo le quería consultar por ese tema, cuánto habían logrado avanzar en este trabajo que preveían tener durante el año 2021 y 2022. Bueno, allí ya aclaró que han ido avanzando sobre esto del futuro del trabajo, pero no es el único tema, también hay otros temas que tiene prevista esta comisión bicameral avanzar. De hecho, uno de los temas que también pretenden abordar es la educación. ¿Dónde entienden que está allí o dónde entienden que puede estar la fortaleza de esta comisión con respecto a este tema en particular? Porque a veces las resistencias a los cambios se hacen por el desconocimiento. Por lo menos es mi experiencia. Cuando un legislador o un político desconoce la realidad, se resiste al cambio. Cuando la evidencia y sobre todo los expertos, en los cuales uno abre más la cabecita, porque el experto viene, digamos, con el conocimiento ahí demostrado, digamos, y te lo pone arriba de la mesa, y sobre todo en una mesa que estamos todos los partidos políticos, bueno, ya uno deja de ser un tema, a resistirse por un tema de miopía ideológica, ya para resistirse a esas evidencias científicas, bueno, ya hay un tema moral, ¿no? Porque ya está condenando a nuestros niños y nietos a la marginación y a la exclusión. Hoy un muchacho que no tenga las capacidades, como se llama, de la alfabetización digital, bueno, es un muchacho que no va a poder trabajar en absolutamente nada, porque el 100% de los trabajos va a tener algún aspecto digital, algún aspecto tecnológico. Entonces, digamos, todos los que se imaginen. Entonces, si nosotros no nos ponemos en esa línea, y el Parlamento tiene mucho para hacer. Yo no voy a entrar, por supuesto, ahora en lo que estamos discutiendo con la LUC. Ahora, no, está bien, diputado, pero déjeme interrumpirlo aquí en este punto, porque me parece interesante lo que usted está planteando con respecto a aplicar novedades o nuevos mecanismos en la educación eventualmente, pero estamos en Uruguay y le tengo que hacer esta pregunta. Hemos tenido problemas a la hora de la elección de las horas docentes, que parece un escalón bien bajo dentro de esa escalera que habría que subir para mejorar. ¿Cómo hacemos entonces? Y bueno, una de las de las innovaciones, y por eso yo pongo tanta foco en esta y energía en esta comisión, Francisco, es poner las evidencias arriba de la mesa. Cuando tú ves cómo se está estudiando en los países avanzados, cómo se eligen las horas en los países avanzados, cómo se prepara todo mucho antes de empezar las clases, y no hay resistencias,
como las tenemos acá, bueno, yo creo que eso ayuda, y por eso este ámbito de trabajar conjuntamente con los expertos te cantan, es decir, cuando los expertos te cantan estas verdades, bueno, es muy difícil decir que bueno que yo me voy a ir a vivir a la luna. Es decir, yo no puedo ir, a ver, si yo podría ir a vivirme a la luna, pero mis hijos, bueno, a mis hijos no les puedo decir que dejen esta tierra tan linda que tenemos, y además no podemos llevar toda la luna y a otro planeta como alguno dice. Entonces, ya pasó a ser un tema moral, moral en el sentido más vulgar, digamos, de la palabra. Yo puedo seguir condenando hoy más de la mitad de nuestros niños están siendo condenados a no trabajar nunca en su vida, por Dios. Es decir, no saben interpretar los mínimos procesos digitales que cualquier trabajo de cualquier cosa van a exigir, ya están exigiendo. Entonces, este ámbito, digamos, de compartir permanentemente las evidencias científicas y hacia dónde va el mundo, pero hacia dónde va el mundo ya, ¿no? Donde ya está viniendo ese mundo. Ayuda, yo por supuesto que no, soluciones mágicas no son, pero ayuda muchísimo, y de hecho en nuestra comisión que tenemos, somos 15 legisladores, diputados, senadores, de todos los partidos, hasta ahora yo creo que ese mecanismo de traer estos expertos nos ha permitido avanzar en temas que a veces, si se discuten desde un lugar más ideológico, bueno, demoran muchísimo más y así estamos como estamos. Le vuelvo a plantear ahora lo mismo con respecto al tema del trabajo, diputado, porque aquí parecería que volvemos a dar con la misma discusión o por lo menos con el mismo dique. Cuando se habla del trabajo y de mejorar las condiciones de trabajos y mejorar crear nuevos empleos y adaptar esos nuevos empleos a las nuevas necesidades que van surgiendo, también están allí los viejos debates con respecto a las cuestiones anquilosadas que hay dentro del Estado, o por ejemplo le van a poner también como argumento los consejos de salario y la poca flexibilidad que esos acuerdos tienen. ¿Cómo se podría entonces aplicar a esta realidad que estamos hablando de un país como Finlandia que ha derribado esos diques, pero con una construcción hasta cultural de mucho tiempo? Claro, lo que por ejemplo, la dinámica, los cambios, la velocidad de los cambios y la profundidad de los cambios. ¿Qué implica como primera respuesta? La adaptación. Ahora si no te adaptás a todo lo nuevo que va surgiendo día a día, es imposible que tú puedas seguir empleado en una empresa. Primero, esa empresa no va a existir más, ¿no? Si esa empresa no se adapta permanentemente, no va a existir, porque hoy el mercado es uno solo en el mundo, y con la digitalización. Entonces, esas dinámicas, esas actitudes que antes podíamos, Francisco, discutirlas ideológicamente, culturalmente, yo estoy más dispuesto al cambio, bueno, ahora no hay vuelta, no hay opción. Es decir, o la empresa, el mismo Estado, si el Estado no se digitaliza al ritmo que el resto de la vida social y del mundo se está digitalizando, y bueno, el Estado va a quedar fuera del mundo. ¿Por qué? Porque todo hoy se hace digital, y no va a ser posible, digamos, que el Estado siga, me pusiste el ejemplo del Estado, fuera de ese esquema. No, claro, el tema es que en una empresa privada sigue habiendo, no sé cómo llamarle, pero digamos, cuestiones donde se puede recortar o se puede generar justamente esas nuevas actitudes o esas nuevas perspectivas de un empleado que antes hacía una tarea que ahora ya no se demanda, se lo reconvierte y se lo pasa a otra área donde sí hay una demanda. Pero en el Estado sigue habiendo gente que se dedica a sacar fotocopias. Entonces, ¿cómo se avanza con respecto a eso, digamos, en los términos reales? No hay vuelta, Francisco, no hay vuelta. Es decir, la digitalización del Estado, como la digitalización de cualquier área, de una portería, un edificio, de un restaurante que tu pedido se hace inmediatamente, el mozo lo hace digital y lo manda a quien muchas veces fuera del restaurante a hacerlo. Todo eso que se ha digitalizado, el Estado, si no lo hace, queda fuera y va a perder credibilidad, y la sociedad va a decir, pero para un poquito, ¿por qué yo me tengo que reconvertir y el funcionario público no? Ojo,
yo creo que esos temas están planteados arriba de la mesa, ¿no? Y son inexorables. El tema es cuánto nos vamos a resistir. Esta comisión, por eso yo jorobo tanto con esta comisión, lo que le permite al Parlamento, porque esta comisión naturalmente trabaja para el Parlamento y para la sociedad en su conjunto, presenta informes anualmente, informes muy sencillos, muy claros, muy evidentes, de estas cosas, ¿se hacen o se hacen? Punto. Y si no, bueno, no vas a representar a nadie, porque en el fondo, cualquier ciudadano lo que quiere es vivir en un país que las cosas funcionen y tener trabajo. Y los trabajos van a venir en su enorme mayoría, por no decir el 100%, con estas nuevas exigencias. Entonces, si yo quiero trabajar, ahora, si nosotros queremos seguir condenando muchachos y mandándonos luego, sabemos a dónde van, ¿verdad? Cuando no se consiguen trabajo, cuando no hay una frustración tras otra, los caminos se cierran y se van, lamentablemente, te van embretando, si me permiten el término, hacia la droga o hacia actividades delictivas. La frustración tras frustración trae, naturalmente, cierra caminos. Bueno, lo que tenemos que ser claros, y por eso uno se agarra a la cabeza, y por eso yo también pongo tanta fuerza en este tipo de comisiones, que nos vayan mostrando que no hay opciones hoy de seguir resistiendo los cambios, no hay. Es decir, el mundo entero, la India, yo siempre me cuento cuando fui a la India por primera vez, o a la China por primera vez, cambió 50 veces. Ahora, miren que tienen 2.500 millones de habitantes, claro. Más del casi el 30% de los ciudadanos son de ahí. Ahora, si nosotros vamos a permitir que acá todo lo hagan desde allá, bueno, ¿de qué vamos a vivir? Entonces, esas cosas son las que pretendemos ir mostrando y ir también tomando medidas legislativas, porque la evidencia a veces no te deja margen para hacer otra cosa que lo que hay que hacer. Bueno, yo creo que este espacio, de esta metodología de legislar, más que discutir a veces las cosas que discutimos horas y horas que no llegamos a nada y no sirve para nada, bueno, si nos ponemos a legislar en este tipo de forma, de metodología, me parece que vamos a ayudar mucho más a los ciudadanos, que es a quien representamos y a quien nos debemos. Yo le hago estas preguntas y usted puede pensar por qué Francisco insiste tanto en el hecho de que hay en Uruguay ciertas cuestiones en las que no se avanza, y se lo planteo porque creo que era Napoleón y Perón usaban una frase que era: si quieres que algo no funcione, crea una comisión. Entonces, la idea es saber cómo de esa comisión, pues yo estoy convencido de lo que usted dice, yo comparto lo que usted plantea, pero saber cómo eso, de ese trabajo de la comisión, por ejemplo, se presentó un documento fantástico del Banco Mundial, dicho sea de paso, en estas reuniones de la Comisión de Futuro, que recomiendo que sea, yo lo biché ayer para preparar el reportaje, pero cómo se baja de la comisión y del trabajo parlamentario a cuestiones de la práctica, digamos, o a un proyecto de ley, o a iniciativas de parte del gobierno o de la sociedad civil. Yo creo que ya lo estamos haciendo, pero ¿cómo uno cambia? Esto es un tema cultural, básicamente, ¿no? Es decir, ¿cómo uno cambia los hábitos, las conductas, con el pensamiento? La evidencia ayuda, cuando tú ves algo con tus ojos, si tú ves un león o una serpiente enfrente tuya, y probablemente dispare, Francisco. Sí, claramente. Me va a agarrar, pero voy a intentar disparar. Bueno, entonces, ¿sabe una cosa? Esto es lo mismo, ¿tá? A mí me gusta hablar más de las oportunidades, pero ¿sabes una cosa? Acá lo que hay es una enorme cantidad de amenazas. Enorme cantidad de amenazas. Y yo tengo 54, Francisco, ¿tá? Mi obligación es pensar en hijo y más ya los nietos que vendrán. Todavía no han venido, ya vendrán. Ahora, yo no puedo no ver que esos leones y esas serpientes están ahí. Los trabajos no van a venir para la gente que no tenga las preparaciones básicas, y para un Estado que no esté digitalizado y no tenga la infraestructura y no tenga la velocidad y la competitividad que va a tener. El mundo cada vez más es uno. ¿Por qué la guerra en Ucrania ahora
la vemos en la feria, los resultados, en la feria de la esquina. ¿Por qué? En poquitos días, ¿no? Sí, sí, claro. A los 4 días ya había subido el petróleo, había subido todo, había transformado una cantidad de cosas de cualquier vecino del Uruguay. Entonces, el mundo es cada vez más uno. Y si nosotros no vamos siguiendo esa dinámica del mundo, por supuesto que sin cambiar nuestra identidad, no es necesario cambiar nuestra identidad. Lo que es necesario es adaptarse a aquellos cambios que hacen a la vida económica, sobre todo. Yo puedo no ver ninguna serie de Netflix, no me va a cambiar nada. Ahora, si yo, por ejemplo, ayer, por decirte algo, los legisladores hablábamos en inglés. ¿Cómo Claro. vamos a hablar con los finlandeses? Que además tienen su idioma propio, finlandés, y hablaban inglés, porque ¿cómo se van a comunicar ahora cada vez más que los legisladores en todo el mundo tienen que estar, legislador y cualquier gobernante, y cualquier persona? Claro. Que Sí, en de este hecho mundo sigue siendo internacional, increíble ¿cómo que en vamos a Uruguay hablar en inglés? no habíamos podido definir con cierta prontitud o celeridad la posibilidad de que en la educación pública uruguaya se enseñara con mayor profundidad informática e inglés, como una segunda lengua optativa, cuando en realidad podría ser el camino ya ir hacia el mandarín incluso, que es un poco más complicado, pero bueno. Sí, pero vamos al inglés, que es el idioma universal hoy. Es decir, yo me acuerdo ahora, yo no seguimos aquella reforma de Rama, que en su momento una de las cosas clave, no sé hace cuánto, 25 años, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto hubiera cambiado el Uruguay? ¿Cuánto estaríamos hoy en mejores condiciones si nuestros niños tuvieran ya el idioma inglés incorporado? ¿Cuánto distinto sería? Entonces, esas cosas ya, que bueno, que perdimos trenes de todo tipo, este tren en el que va todo metido adentro, y bueno, es un solo tren, Uh-huh. el tren de la tecnología, un tren de la digitalización, o nos subimos o quedamos, no quiero poner ningún país porque no quiero discriminar, pero sabemos a qué nos referimos, fuera del mundo. A ver, Francisco, y eso es lo que a mí me da autoridad moral. Acá siempre estamos hablando, hay un grupo de ciudadanos que porque tiene condiciones económicas o tiene condiciones familiares, puede igual subirse al tren. Ahora, lo que un buen uruguayo tiene que hacer es procurar por todos los medios que todos los uruguayos, todos, absolutamente todos, tengan la oportunidad de subirse al tren. Hoy eso, lamentablemente, no está pasando. La Comisión de Futuro lo que busca es que todos podamos subirnos al tren. Bien, diputado, ya sobre el cierre del reportaje, a mí me gustaría, como le decía, y en la misma línea que le planteaba Francisco, saber un poco más a nivel terrenal. ¿Cada cuánto se reúne esta comisión y cómo se plantea la agenda? Por ejemplo, de hecho, para el año 2021-2022 se plantearon la temática de lo que estábamos hablando recién, trabajo para el futuro o el futuro del trabajo. ¿Cómo se plantea esta agenda y cada cuánto se reúne esta comisión para trabajar? En realidad, como estábamos todos en varias comisiones, esta comisión tiene un plan de trabajo, digamos, no tiene necesariamente un día fijo, porque depende también de cuándo los expertos pueden venir, de cuándo las reuniones como las de ayer se pueden instrumentar, ¿no? Cortita te digo, Rosana, ayer Finlandia estaba, como ha estado estos días lamentablemente, bajo la amenaza, ¿no? Rusia, ¿no? En la medida en que Rusia está amenazado también a estos países de posibles represalias, ¿no? Y tenían ayer el tema de empezar a discutir en el Parlamento el tema del ingreso a la OTAN, sí o no, etcétera. Ahora, igualmente quisieron tener la reunión con nosotros. ¿Por qué? Porque saben que es tan importante una cosa como la otra. Y nosotros eso también tenemos que ayer nos impactó, y es un aprendizaje. Nosotros estamos ya con un plan absolutamente definido, que no va tanto en días fijos, sino en días fijados con los expertos. Tenemos un grupo de 15 expertos, los principales expertos en el tema de trabajo, de todo, por supuesto, los sectores, las áreas, el sector que ha estado más investigando sobre con los trabajadores, con los empresarios, con el mundo de la tecnología, con el mundo de la educación,
y en función de ello tenemos la primera instancia general, que se van a conocer ya algunos avances, es el próximo 5 de abril en el Parlamento. Nos hubiera encantado, Rosana y Francisco, y a la audiencia, hacerlo mucho antes, pero sabemos que el referéndum claro, nos ha absorbido más de la cuenta, creo yo, y bueno, tuvimos que, lo que íbamos a hacer en el mes de marzo lo vamos a hacer recién el 5 de abril, allí vamos a mostrar ya una cantidad de avances, los expertos que están trabajando, y en septiembre, es el 28 de septiembre, tenemos ya el primer informe de los desafíos y proyectos, incluso propuestas parlamentarias para que los uruguayos puedan incorporarse o puedan mantener sus empleos en el mundo que ya está, pero para eso hay que hacer varios cambios que los vamos a mostrar, reitero, el 28 de septiembre de este año. Rodrigo Boni, diputado del Partido Nacional, integrante, presidente e impulsor de la Comisión Especial de Futuros, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes y a los otros.